Buenas, soy Pili y hoy os voy a enseñar a hacer el lomo a la orza, que también se le llama lomo en aceite. Los ingredientes son lomo, aquí hay más o menos 1 kilo, los aliños son pimienta en grano, o sea pimienta molida, pimienta en grano, mata la uva, pimentón, orégano, comino y un poco de canela. 3 pimientos choriceros de nuestra cosecha, dientes de ajo, 2. El aceite de nuestra cosecha, vino blanco y la sal. Antes en el pueblo hacíamos la matanza y le echábamos todos estos aliños a la masa del chorizo y metíamos los lomos en el fondo de esa masa con todos estos aliños y los dejábamos reposar durante toda la noche. A la mañana siguiente pues llenábamos la masa del chorizo y freíamos el lomo en aceite. Se guardaba en orza y teníamos para usarlo todo el año. Como hoy no hemos hecho la masa del chorizo, hemos hecho directamente el adobo. El pimiento ya está remojado y está tierno para hacerlo. He pelado los ajos, los parto por la mitad. Ponemos el vino, medio litro aproximadamente, para que luego nos cubra la carne. Y trituramos. Lo batimos bien hasta que esté bien triturado. Y mira qué buen color tiene el pimiento. Y ahora vamos a empezar a condimentar. Pongo aquí una cucharada colmada de pimienta molida. La pimienta en grano, como no se tritura, la dejamos para el final. Esto es una cucharada de comino. El pimentón, una cucharada bien completa. Orégano solo la base. El comino depende del sabor que cada uno quiera. Yo he puesto la base nada más. La canela es opcional y como da buen sabor, una cucharada pequeña. Y ahora batimos todos los aliños. Y ahora que está todo mezclado, le echamos la pimienta en grano. Como esto no se muele, pues directamente se le echa el resto del aliño. Ahora cortamos el lomo en tacos grandes. Esto también dependiendo del gusto de cada persona. Yo lo suelo hacer gordos porque al freírlo y luego calentarlo, si se hacen pequeños, pues se quedan muy chicos. Y lo ponemos para mezclarlo con el adobo. Esto se lo ponemos al lomo y lo dejamos macedar durante toda la noche hasta el mediodía siguiente que se fríe. Este ya lo tenemos macedado de anoche y ahora pasamos a freírlo. Echamos aceite para que cubra prácticamente luego todo el lomo. Si falta, pues se le añade. Ya cuando el aceite está caliente, echamos el lomo. Y ahora lo freímos, pero no se fríe demasiado porque el lomo es muy seco y luego hay que calentarlo y se quedaría demasiado sin jugo. Lo vamos moviendo un poco, que está tomando un color buenísimo, un aroma exquisito y el color ya lo dice todo. Le añadimos un poco de sal. Ya está casi a punto de sacar. Después que han pasado unos 15 minutos aproximadamente, pues lo sacamos del fuego para echarlo a la orza. Ahora echamos el lomo en orza, que por eso se llama lomo a la orza.
Y ahora echamos el aceite con el que lo hemos frito hasta que cubra. Como nos ha faltado un poco de aceite para cubrirlo, tostamos un poco y lo incorporamos hasta que cubra toda la carne. Este lomo lo vamos gastando poco a poco y una vez que se termina el lomo, este aceite lo aprovechamos para echar a las lentejas, para hacer migas o para echarle al estofado y le da un sabor buenísimo. Espero que os guste y os salga bueno. Y no olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita. Si alguien desea adquirir el delantal exclusivo, puede hacerlo mediante el correo del canal, por teléfono o directamente en la Peña de Lopera.